Entonces, pues procedo. Voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a... déjenme ver. No, no. Ok, bueno, vamos a ver en una primera instancia cuáles son las expresiones matemáticas. Vamos a poner aquí. Expresiones matemáticas para calcular las diferencias de potencial, ¿no? En distintas configuraciones. Bueno, entonces ponemos... espérenme que todavía están entrando. Bueno, vamos a poner expresiones matemáticas. Hoy ya me cambió de página. A ver, espérenme. Les digo que... A ver, se supone que estamos aquí. No sé por qué hay algunas aplicaciones que cuando las actualizan, yo siento que en lugar de mejorar, funcionan, a lo mejor sí mejoran en algunos aspectos técnicos que no son tan visibles, pero en algunas funcionalidades, uno que es el que las usa sabe que no quedó mejorado, ¿no? Sino que se ganaron en unas cosas, pero en funcionalidad a veces, ¿no? Y eso es lo que me pasa con esta aplicación. Bueno, a ver, entonces ponemos expresiones matemáticas. Déjenme quitarle esto porque... Expresiones matemáticas para calcular la diferencia de potencial entre dos puntos cercanos a una línea infinita, a una línea infinita cargada con densidad lineal lambda. Cargada, vamos a poner aquí una coma, con densidad lineal lambda, ¿sí? Entonces, vamos a poner expresión porque las voy a separar, iba a ponerlas juntas, pero como nada más voy a poner primero esta. Luego vamos con la del plano infinito y así. Expresión matemática para calcular la diferencia de potencial entre dos puntos cercanos a una línea infinita cargada con densidad lineal lambda, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver, para eso vamos a dibujar un esquema que se asocie con esta expresión matemática, es decir, no vamos a desvincular la expresión matemática del esquema. Ahorita van a ver por qué es importante, o sea, no es nada más la fórmula, así como una vil fórmula, sino que siempre la tendremos que vincular al esquema que voy a dibujar ahorita. Entonces, imaginen que tenemos una línea infinita, que voy a dibujar aquí. ¿Sí? Ahí está. Vamos a poner aquí un punteado nada más para que se interprete como que es infinita, ¿no? Tenemos además que está cargada positivamente con una densidad lineal lambda. Vamos a colocar dos puntos cercanos. Para el análisis, que es lo que voy a hacer en el video, es más fácil encontrar ese análisis cuando los dos puntos se encuentran en una misma línea de campo eléctrico.
pero eso no es una restricción. Por eso, aquí en el enunciado no dice que estos dos puntos cercanos tengan que estar sobre la misma línea de campo. Lo que sí para el análisis es más fácil suponer que están en la misma línea de campo. Y bueno, como la deducción la voy a hacer a partir de ello, pues así voy a poner el esquemita. Entonces vamos a poner el punto A aquí, un punto A, y aquí un punto B. El punto A se va a encontrar localizado a una distancia R subíndice A, y el punto B va a estar localizado a una distancia R subíndice B. ¿Cómo me escuchan? ¿Bien? Bien, profesora. Sí, bien, profesora. Ok. Estoy bastante bien, por favor. Ok. Es que aquí me marcó una inestabilidad, pero bueno, espero que no. Se supone que ya arreglaron, vinieron a revisar, no por mí, sino por varios vecinos que tenían también problemas y pues bueno, ya ellos conocen a alguien y pues parece ser que ya, espero no tener problemas. A ver, entonces R subíndice B y este es R subíndice A. Entonces el punto A está ubicado a una distancia RA y el punto B está ubicado a una distancia R subíndice B. Bueno, es todo lo que necesito, porque la ecuación para calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, lo cual significa BA, potencial en A, menos el potencial en B, es igual a 2 veces, voy a ponerlo con negrito, 2 veces K por lambda por el logaritmo natural de R subíndice B entre R subíndice A. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular diferencias de potencial entre dos puntos. Si alguien de ustedes me preguntara ahorita, bueno, y si no están en la misma línea, ¿sigue siendo válido? Sí, porque lo único que nos interesa, y ahorita vamos a explicar estos conceptos, lo único que nos interesa es saber a qué distancia está el punto de la línea. Es lo único. No es una obligatoriedad para aplicar la ecuación que los puntos estén sobre la misma línea. Y hay una razón para ello, y ahorita se las voy a mostrar. Déjenme ponerlo así. Que quede todo con negro. Hoy quedó muy amontonado. Por eso me tardo luego tan. A ver. B subíndice AB a la BA menos B sub B igual. Bueno, ahí está ahora sí la ecuación. A ver. La ecuación me dice que lo que necesito saber para poder calcular la diferencia entre dos puntos es el valor de la constante K. Recuerden que K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Yo normalmente a esta altura del curso siempre supongo, ahora me doy cuenta que supongo mal, normalmente supongo que todo el mundo ya se la sabe de memoria y que cuando yo digo K, todo el mundo sabe de qué K me estoy refiriendo. La K que vamos a usar en cualquier fórmula de electrostática, bueno, no es cierto, de electrostática tampoco. Cualquier K que vayamos a usar para el cálculo de campos eléctricos y diferencias de potencial es la K de Coulomb. Algunos libros le ponen la E, algunos. ¿Sí? Yo normalmente no se la pongo. Yo más bien lo que hago es dejarla sin alguna distinción y ya mejor cuando introduzcamos otras Ks, a esas Ks sí que le pongo una distinción, ¿de acuerdo? Yo normalmente no se la pongo, pero sí he visto que hay algunos libros, me parece que el libro de Jaramillo, no sé si alguien lo ubique, el libro del maestro Jaramillo,
me parece que él sí le pone el subíndice E, creo, no estoy tan segura, no lo puedo asegurar más bien, pero creo que sí. Bueno, hay algunos libros que lo ponen y otros que no lo ponen. Esta K, ¿sí? Mientras no me digan otra cosa que tenga algún otro significado, tiene que ser la K que aparece en la ecuación de Coulomb. Todos recuerdan la ley de Coulomb que dice que la fuerza entre dos cargas es K por Q1 por Q2 entre la distancia entre ambas cargas al cuadrado. ¿Sí se acuerdan? Es esta K. Entonces les decía, yo normalmente supongo a estas alturas del partido que todo el mundo sabe y que todo el mundo incluso se acuerda de lo que vale. Y no es algo que sea, que no tomemos en cuenta, porque debería de ser así. Es algo con lo que ya deberían estar familiarizados y también con el valor de epsilon 0, ¿sí? Que luego lo vamos a usar. Bueno, ahorita lo dejamos así. ¿Qué necesito saber para calcular la diferencia de potencial entre dos puntos? Lo que vale la constante K. El dato de lambda, es importante que me den el valor de lambda, que me digan si lambda es positiva o es negativa, porque acuérdense que cuando tengo cargas que son negativas, vamos a recordar lo que vimos en una sesión anterior, acuérdense que lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Los potenciales debidos a una carga negativa son negativos, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Los potenciales asociados a una carga negativa son potenciales negativos. Claro, el que esté más alejado es mayor que el que esté más cercano. Eso ya lo habíamos discutido en la clase pasada, ¿sí? De la misma manera que cuando tengo una carga positiva, los potenciales son positivos. Por eso es muy importante que nosotros en el manejo de las ecuaciones tengamos ese cuidado de anotar el valor de lambda, pero con todo y su signo, porque los potenciales sí dependen en su signo respecto a la carga. Luego esto por el logaritmo natural de la distancia que hay al punto B entre la distancia que hay al punto A desde la recta lambda. Ahora, ¿por qué no importaría que el punto A, por ejemplo, estuviera por acá? Que en lugar de que el punto B estuviera aquí, que estuviera acá. Alguien podría decir, es que si el punto B lo cambiamos de lugar, ya va a estar en otra línea de campo eléctrico, y eso es muy cierto. Este punto B, vamos a ponerle punto B', o imaginar que lo traslado hacia arriba, el punto B, estaría pasando o estaría ubicado en otra línea de campo. Pero como las líneas de campo salen perpendiculares de la línea infinita, la distancia a RB es exactamente la misma, no importa en qué línea de campo esté ubicado. ¿Sí está claro eso? Sí, profesora. ¿Sí? O sea, aquí la distancia RB, aunque esté ubicada en otra línea, aquí la distancia RB es la misma que tenemos acá. Numéricamente tiene el mismo valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las líneas de campo siempre salen perpendiculares a la línea infinita. Entonces, no importa dónde esté ubicado el punto B, en qué línea, la distancia es la misma. Entonces, si por ejemplo me pidieran la distancia entre estos dos puntos, ¿sí? Entre A y B, y que B no estuviera aquí, por ejemplo, pues mido simplemente RA y mido la distancia que hay, RB. Otro detalle importante que podemos rescatar aquí y que tiene que ver con la práctica que se hizo esta semana es que todos los puntos que estén a una distancia RB tendrán el mismo potencial, de tal manera que aquí tengo una equipotencial. Por eso no importa sobre qué línea esté ubicada el punto B, van a ser equidistantes y van a formar esta línea equipotencial. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos problema por ello. En el dibujo lo voy a dejar así como lo puse al inicio, porque así voy a hacer la deducción, nada más por eso, ¿eh? No sé si alguien tenga alguna duda.
Todo bien, profesora. Bueno, hay alguien por ahí, parece ser que nos está queriendo compartir que ya se dio cuenta de algo que no se había dado cuenta antes, ¿no? Bueno. Lo voy a dejar como estaba. Ya más era para demostrarles eso. Ok. Este es el esquemita y este es el que vamos a tener en mente cuando usemos esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ojo. ¿Qué distancia hay al punto B? ¿Qué distancia hay al punto A? Logaritmo natural de la relación entre ambas. Lo multiplicamos por lambda, que debe incluir el signo, ¿sí? Y la constante, tenerla todos claro que es 9 por 10 a la 9. Ojo, aquí a veces ponemos por 10 a la menos 9. A mí me pasó en la mañana, ¿sí? A veces está uno distraído, entonces hay que ser muy cuidadosos. Y el 2. Bueno, concentrados. No sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿Sí queda claro entonces cómo la vamos a usar esta ecuación o esta expresión matemática? Sí, sí, maestra. Sí, todo Ahora, bien. vamos a ver cómo vamos a usar la expresión matemática para calcular esto, la diferencia de potencial entre dos puntos, pero ahora para un plano infinito. Expresión matemática para calcular la diferencia de potencial entre dos puntos cercanos a un plano infinito, cargado con sigma, con una densidad superficial sigma. Bueno, ahí está. Bueno, ahora aquí vamos a hacer una especie de, igual, de hacer un dibujo. Déjame poner eso también parecido. Bueno, vamos a poner un plano infinito aquí. Bueno, no vamos a poner plano, vamos a esquematizar el plano infinito. Vamos a imaginar así como con cierta perspectiva, ¿no? Aquí el punteado para indicar que es muy grande la superficie. Sí, una superficie muy grande, un plano muy grande, podemos considerarlo infinito, y que tiene una densidad sigma. Acuérdense que para fines de obtención de expresiones matemáticas, vamos a suponer que la carga es positiva. Ese es como algo en lo que convencionalmente se ve en los libros, ¿sí? Perdón. Bueno, entonces tenemos sigma. Ahora vamos a poner dos puntos cercanos. Y otra vez, acuérdense que aquí también salen las líneas de campo, salen perpendicular. En cualquier distribución de carga, las líneas salen o entran perpendicularmente. Como aquí es sigma positivo, pues vamos a poner líneas que salen. Y vamos a escoger una. Entonces, intentando conservar esta misma perspectiva, pues la línea saldría aproximadamente así, ¿no? Una línea de campo. Solo voy a dibujar una y sobre esa línea de campo voy a colocar los puntos A y B. Tenemos aquí punto A. Lo podemos colocar en cualquier lugar. Aquí lo importante es que sean dos puntos que están ahí cercanos y el punto B. Recordarán que para el campo eléctrico
debido a un plano infinito, no importa en dónde queramos medir el campo. ¿Se acuerdan que ahí no importaba la distancia? Siendo un plano infinito, el campo se calculaba simplemente como sigma entre 2 epsilon 0. Bueno, aquí vamos a ver que aquí sí es importante para los potenciales en qué punto, en qué localidad o dónde está localizado más bien el punto en estudio. En este caso es el par de puntos. Bueno, entonces de nueva cuenta vamos a calcular la diferencia B a B, ¿sí? De nueva cuenta queremos B a B. Algo que no sé si se los comenté, pero generalmente para los potenciales se usan las primeras letras del alfabeto, ¿sí? Como A, B, C, D, E, F, digamos. Incluso hasta G si tenemos varios puntos de potencial, ¿no? H, pues ya es demasiado. En cambio, para el campo eléctrico, para los puntos donde se quiere calcular el campo eléctrico, normalmente usamos la letra P, Q, R, S, T, ¿no? Bueno, pues por eso verán que generalmente en los exámenes vendrán las primeras letras. Entonces, B a B será igual a... Ay, ¿por qué puse C? BA menos B sub B, es la diferencia de potencial B a B, es igual a sigma entre 2 veces epsilon 0. Ese 2 que no me dio. Entre 2 epsilon 0, y esto lo vamos a multiplicar por la distancia que hay al punto B menos la distancia que hay al punto A. Ajá. Bueno, esa es la ecuación. Ahora, entonces, ¿esto qué significa? Que para calcular la diferencia de potencial entre dos puntos cercanos a un plano infinito con densidad superficial sigma, necesitamos saber primero lo que vale esa densidad superficial y su signo, si es positivo o es negativo, por las razones que ya recordábamos hace rato. Necesitamos saber el valor de epsilon 0. De nueva cuenta, no voy a suponer nada, recordemos que epsilon 0 es 8.85, es la constante de permitividad del vacío. ¿Por qué permitividad? Porque de alguna manera nos dice, es un indicador de qué tanto permite el vacío que ahí se establezca un campo eléctrico. O sea, que se puede establecer un campo eléctrico en la nada, ¿no? Entonces, es este valor y nos dice que nos da las ecuaciones como Coulomb cuadrada, Newton, metro cuadrado. Y bueno, ¿de dónde viene todo esto? Pues también de la ley de Coulomb, ¿no? Recordemos que F es igual a K por Q2 entre R al cuadrado, como decíamos hace rato. Y esta K es 1 entre 4 pi epsilon 0. Entonces, la verdadera constante, digamos, como parámetro, como propiedad del sistema, no es K, es epsilon 0. Lo que pasa es que 1 entre 4 pi epsilon 0 nos da un valor muy fácil de recordar que es 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Y por eso a veces es como conveniente, preferible, a gusto, ¿no? Usar la K. Pero en realidad esa K está escondiendo, o bueno, en sus entrañas, realmente lo que trae es esta constante, que sí es una constante del medio, la constante de permitividad, y que te dice, pues como una especie de medida de qué tanto ese medio permite que se establezcan ahí interacciones eléctricas, qué tanto permite que se establezcan campos eléctricos y por consiguiente puntos de potencial eléctrico. ¿De acuerdo? O potenciales eléctricos en términos generales. Entonces, por eso es tan importante y por eso es que, bueno, ya con el uso, pues la verdad sí noto que la mayoría ya incluso se la aprenden de memoria. ¿Qué más necesitamos saber? La distancia que hay del punto B, desde la placa, hacia el punto B y la distancia que hay desde la placa al punto A. Es decir, aquí tenemos que medir
estas distancias que se van a suscitar entre, ¿no? Entre la placa y el punto A. Vamos a dejarlo así para que. Este es R. Y entre el punto B. ¿Sí? Entonces, ya igual, no, da lo mismo, no importa de qué línea estemos hablando, porque todas las líneas de campo eléctrico salen perpendiculares a la placa. Y si yo escogiera cualquier otra línea de campo eléctrico, ¿sí? Y asentar ahí el punto B con la longitud de RB, ¿sí? Tendríamos se formaría una equipotencial también. Bueno. Era más fácil verlo aquí, ¿verdad? Pero aquí se dan cuenta, y nada más imagínense, tendríamos como una superficie equipotencial, ¿sí? Si yo uniera todos los puntos A, formaríamos un plano ahí paralelo al plano infinito, y ese plano o esa superficie sería una superficie equipotencial, en donde todos sus puntos sobre dicha superficie tendrían el mismo potencial. Entonces, por eso no importa. ¿Sí? Basta con que tú sepas a qué distancia está, no importa que quedó arriba el punto B, no importa que quedó abajo el punto B, como están a la misma distancia, ¿sí? Es lo único que nos interesa, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario hasta aquí? Vamos bien, creo que sí, vamos bien. Ok, ahora, vamos a ver la homogeneidad de unidades, nada más para no dejar, porque acuérdense que aquí está, esta es una ecuación, una expresión matemática que estamos planteando, nada más así. Vamos a ver si es cierto. La diferencia de potencial, según la definición, recordarán que de la clase pasada, vimos que la diferencia de potencial B a B se define como el trabajo por unidad de carga. Normalmente pensamos en una carga puntual, que vamos a mover una carga puntual, para el trabajo por unidad de carga que hay que realizar para moverla desde el punto B hacia el punto A. Vean, la vamos a pasar de B hacia A. Por eso es que cuando calculamos la diferencia es BA menos B sub B, ¿de acuerdo? Porque queremos ver de dónde estaba, cuánto ganó y si aumentó o perdió potencial. Si ganó o perdió potencial, perdón. ¿Sí? Entonces, decíamos que una forma mnemotécnica para recordarlo, pues es simplemente que van ordenados al revés, ¿no? B a B, entonces tiene que ser el trabajo de B hacia A. ¿Qué hice aquí? Por estar explicando, luego sí me equivoco, por estar escribiendo una cosa y pensando en otra. A ver, B A menos B sub B. Entonces, de la clase pasada veíamos que la unidad para la diferencia de potencial, que es la misma unidad para los potenciales así por separado, las unidades, siendo el joule para el trabajo y Coulomb para la carga, el sistema internacional le asignó el volt. Pero no perdamos de vista que volt es joule en cada Coulomb, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar las unidades para esta expresión. Entonces vamos a poner 2 por K por lambda por el logaritmo natural de RB entre RA y quiero analizar las unidades. ¿Sí? Solamente las unidades. Quiero ver que efectivamente esta ecuación me va a dar volts. A ver, como que esto ocupó demasiado espacio. ¿Sí? Bueno,
Vamos a ver cuáles son las unidades. Bueno, no sé si lo recuerden, pero cuando se hace un análisis de homogeneidad de unidades o de dimensiones, esto lo simbolizamos con la letra U aquí, porque yo no voy a escribir una igualdad numérica ni nada por el estilo. Lo que voy a ver son sus unidades, ¿no? Entonces, a ver, K, el 2, pues es adimensional, no tiene unidades. Entonces, bueno, es 1 por K. K dijimos que está en Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Luego lambda. Lambda, recordemos que lambda es Q entre L, ¿sí? Eso también es algo que deben saber pues, de memoria. Es Q, o sea, carga entre longitud, es decir, Coulomb en cada metro. Y esto va multiplicado por el logaritmo de una relación entre dos cantidades que tienen la misma dimensión. Las dos son longitudes. Y si las dos son longitudes, logaritmo de esta relación, pues no tiene dimensiones, es adimensional, por lo tanto no tiene unidades. Nada más para que quede evidenciado, vamos a poner aquí metros sobre metros, ¿no? Aunque sabemos que esto sería 1. Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, pues metros ya de aquí de entrada, esto es 1. Metros, un metro de aquí, se simplifica acá. Igual, este Coulomb se simplifica con este. Y nos queda Newton metro sobre Coulomb. Y entonces el Newton metro sobre Coulomb es igual a Joule, ¿no? Joule sobre Coulomb. Y entonces Joule sobre Coulomb es volt. ¿Sí? Entonces no hay pierde. Esta ecuación, si yo pongo K con estas unidades, lambda con las unidades de Coulomb entre metro y las distancias, pues aquí no importaría tanto, ¿no? Las distancias las puedo poner en cualquier unidad, se van a simplificar entre sí. Por disciplina, por orden, no es una mala idea que lo dejemos en metros, pero tampoco va a estar mal si lo dejamos en centímetros, siempre y cuando también la unidad que vaya en el denominador también esté en centímetros o pulgadas o lo que sea, ¿no? Obviamente tampoco es una buena práctica combinar unidades de distintos sistemas, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo como exagerado, como para que quede claro, ¿no? Bueno, entonces estamos convencidos de que efectivamente nos va a quedar en volt y seguramente lo mismo va a pasar aquí. Sigma entre 2 epsilon 0 multiplicado por RB menos RA, y de esto vamos a obtener sus unidades, vamos a hacer un análisis de unidades. Sigma sabemos que está en Coulomb sobre metro cuadrado. 2 epsilon 0, pues sería 1 para el 2, y epsilon 0, vean, epsilon 0 tiene las mismas unidades que K, pero en forma recíproca, ¿no? Porque K es 1 entre 4 pi epsilon 0. Entonces sería Newton metro cuadrado. Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. No, perdón. Puse las unidades de K. Las unidades de epsilon 0 es Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. Y todo esto va multiplicado por una distancia que está en metros, perdón, es una diferencia, y la diferencia entre ambas distancias está en metros, entonces esto va multiplicado por metros. ¿Sí? Bueno, aquí, de entrada, se va a simplificar metros cuadrados con metros cuadrados. Metros no se simplifica con nada. Y Coulomb con este que tenemos aquí. Y entonces nos quedaría Newton por metro, porque metro está en el numerador, Newton metro, y entre Coulomb, ¿de acuerdo? Y otra vez, Newton metro es Joule, Joule entre Coulomb, y Joule entre Coulomb es volt. Ok, ya quedó.
¿Sale? Ya tenemos las ecuaciones y con estas vamos a resolver el ejercicio de la siguiente página. Antes de pasar a la siguiente página para resolver el ejercicio, dudas, por favor. A ver, Ricardo. Sí, profesora, tenemos la diferencia de potencial del punto A al B, ¿verdad? De A a B. Para la diferencia potencial BA nada más se cambian los valores o... Sí. Aquí, por ejemplo, si tú tuvieras, voy a ponerlo aquí aunque lo voy a borrar, ¿sí? Si tú tuvieras, por ejemplo, BBA, revisas tu ecuación y ahora lo que estás observando es que se intercambian las letras, ¿no? Los puntos. Entonces, lo único que tienes que hacer es intercambiar la posición de las distancias. Y dirías, BBA sería sigma entre 2 epsilon 0 por RA menos RB. ¿Sí? Sí, igual sería con la línea infinita lo mismo, ¿no? Exacto. Igual sería también con esta otra. Si tú lo que quisieras fuera B, subíndice BA, entonces solo tendrías que intercambiar el orden, el lugar más bien, de las distancias RB y RA. Los intercambias. Es el recíproco, pues. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Y otra cosa que es importante, a ver, también pudiera ser que tú ya conoces el valor de B a B, ¿no? Ya lo calculaste y te dicen, pero sí, pero ahora quiero BBA. Ah, pues como ya tengo BBA, ya tengo BAB, simplemente le cambio el signo a BAB. ¿No? Porque ahora aquí lo que tengo es BB menos BA, es decir, como si le cambiáramos aquí el signo a esto, multiplicar esto por menos 1. Entonces, si yo ya tengo BAB, ya lo calculé, pero ahora me estás pidiendo BBA, pues nada más lo multiplico por menos 1. ¿Sí? ¿Sí, Ricardo? Bueno, en general para todos. Bueno, ¿alguna otra duda? O comentario, más bien pregunta, etcétera, no sé. Precisión. Por mi parte, todo bien, profesora. Bueno, vamos ahora al ejercicio, ¿sí? Vamos a agrandarlo para que lo vean. Lo copien y también lo podamos analizar previamente antes de resolverlo. Ahora voy a agrandar para que todo el mundo lo vea, lo copie, etcétera. Tenemos un sistema de referencia tridimensional. Tenemos aquí el eje Z, el eje Y y el eje X. El eje X, de la forma en la que ha sido dibujado dicho sistema, ¿sí? De la forma en la que ha sido dibujado dicho sistema, vemos que X es el eje que está perpendicular al plano de la pantalla y que sale porque se ve aquí un punto, no se ve una X, no se ve una cruz, pues, más bien, no se ve una cruz, se ve un punto. Y este punto simboliza, ya lo saben todos ustedes, que simboliza que el eje X, la dirección positiva de X, es un eje perpendicular al plano, ¿sí? Bueno, entonces ahí están los tres ejes, X, Y y Z. Yo, por la experiencia, lo que he visto en los colegiados es que normalmente ponen una cierta perspectiva, ¿no? Normalmente lo ponen así para que no haya dudas. Pero un dibujo visto desde aquí, ¿sí? Pues veríamos únicamente el eje Y, el eje Z, y aquí veríamos un punto, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Bueno. Eso es lo primero que apreciamos. ¿Qué más apreciamos en el esquema?
Bueno, vemos que hay una carga Q que está ubicada en el punto A. Tengo una línea infinita que va a lo largo de Z, es decir, se ve que es paralela a Z, ahí va. Y aquí se ve otra línea. Pareciera que son dos líneas infinitas, pero la duda se disipa cuando vemos que aquí está la letra del alfabeto griego sigma, ¿de acuerdo? Esto significa que esto es un plano. Y acá tengo lambda, y esto significa que efectivamente esto es una línea, ¿de acuerdo? Entonces no hay pierde. Esta es una línea, este es un plano, pero está ubicado de tal manera que yo lo veo desde la perspectiva en la que estamos viendo el plano YZ, que la veo como una línea, pero ya con el sigma me quito de la duda. Entonces, va paralelo al plano XZ, ¿sí? Y corta al eje Y en el punto F. La carga, les decía, está ubicada en el punto A. La línea se ve que va paralela al punto, no, se va paralela al eje de Z y corta al eje Y a menos 2 centímetros desde el origen, o a 2 centímetros desde el origen, pero en sentido opuesto a cómo crece Y. Bueno, esto está explicado aquí. Dice que la figura muestra una carga puntual, pero no nada más eso, sino que nos da los valores, ¿no? Y nos dice que la figura muestra una carga puntual Q1 que vale 2 microcoulomb. Esta carga vale 2 microcoulomb y está situada en el punto A con coordenadas 0,2,3. Tenemos una línea cargada de longitud infinita con una lambda, ojo, de signo negativo, perdón, menos 10 por 10 a la menos 6. Y ya me están dando el dato en coulombs, a diferencia de como pasó con la carga Q1, aquí me lo daban en microcoulombs. Aquí ya me lo están dando en coulombs. Coulombs entre metro o coulombs en cada metro. Ojo, es negativa. Lambda es negativa. ¿Qué vemos? Que es paralela al eje Z. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Lo vimos a primera vista, ¿sí? Es paralela al eje Z y corta al eje Y en el punto D con coordenadas 0, menos 2,0. Está en centímetros. Tenemos además una superficie muy grande con una densidad superficial sigma igual a menos 10 a la menos 3 entre 4pi. ¿De acuerdo? Esa es su magnitud. Esa es la magnitud 10 a la menos 3 entre 4pi. E igual que lambda, que la línea, también es negativa. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, lambda y sigma son negativas. En cambio, la carga Q1 es positiva. Entonces, tengo 3 distribuciones de carga. ¿Hasta aquí se entiende claramente el dibujo? Sí, yo nada más tengo una pregunta del eje X, profesora. Ajá. En este caso va hacia afuera, digamos, sale de la pantalla, ¿no? Ajá, perpendicular a la pantalla. ¿Cómo identificaríamos si fuese al revés? Te pondrían una cruz, ¿sí? Pondrían algo así como esto, Ah, ok. ¿sí? Está indicando que está entrando y si ves un punto que está saliendo el eje, ¿sí? Ya ves que los ejes les ponen pues como una flecha, ¿no? ¿Sí? Sí. La punta de la flecha es lo que ves aquí. Ah, ok. Y acá si tienes la cruz sería como la cola de la flecha, ¿sí? Viéndola de la parte trasera, ¿no? Exacto. Ah, ok. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguien, más? ¿Algún comentario? Ya la voy a reducir otra vez, ¿eh? Así es que si alguien no ha terminado de copiar o necesita más tiempo, avíseme antes de que la cierre. Bueno, vamos a cerrarla.
Y ya la vamos a poner, la dejar ahí. Bueno, pues vamos a gracias. Vamos a poner, ¿qué es lo que queremos calcular? ¿Sí? Vamos a poner aquí. No, ahí ya no me deja. Tiene que ser aquí. Inciso A. La diferencia de potencial entre el origen y el punto B, es decir, B, subíndices B, O. Esperen, es que la había dejado muy reducida. Que ya no sé si... A ver, permítanme. No, es que esto va a crecer indefinidamente. Quería ver cuál era el tope. No. Es que ya no sé. Ah, ok. Ahí está. Ahí está. Esto quedó muy reducido. Ahí está. Entonces queremos la diferencia de potencial entre el origen y el punto B, es decir, B, B, O. ¿Sí? Yo creo que será más bien entre el punto B y el origen, ¿no? Sí, profesora. ¿Verdad? Pero, bueno, vamos a cambiarlo. ¿Para qué? De todas maneras, normalmente lo que se hace tratándose de un examen es aclarar, como yo lo hice ahorita, poniendo, es decir, ¿no? Para que no haya lugar a dudas y que todo el mundo entendamos lo mismo, ¿sí? Eso aquí es cuestión como de redacción. Vamos con el punto B. La diferencia de potencial total entre el punto B y el origen, es decir, BBO. Inciso B, el trabajo requerido para mover una carga de prueba Q0, 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 coma, de un nanocoulomb, de un nanocoulomb desde el punto B hacia el origen. Quiero moverla de ahí, quiero ver qué trabajo necesito. Interpreta el signo obtenido. ¿Sí? Inciso C. Determina el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana S1. Ahí está. Ahora nos falta dibujar la superficie gaussiana. Vamos a imaginarnos que la superficie gaussiana es un cilindro que vamos a colocar aquí. ¿Sí? Un poquito más. Ahí está. Sigue quedando igual. No sé si parezca, se note que sea un cilindro.
Bueno, ahí está la superficie gaussiana. SG. S1, ¿verdad? Dice ahí, S1. La superficie gaussiana S1. Altura del cilindro. 3 centímetros. Y radio de la base 0.5 centímetros. Bueno, ahí está la información para la superficie gaussiana. Ahora sí ya está completito todo y ya podemos empezar a resolver el ejercicio, ¿sí? Antes de empezar a resolver el ejercicio, la pregunta es, ¿ya está claro de qué trata? ¿De qué es lo que estamos haciendo? Más bien, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos buscar o calcular? ¿Sí? Sí, profesora, todo claro. Sí, todo claro, maestra. Aquí el chiste es que tenga sentido, ¿verdad? Pues me dicen, el trabajo requerido para mover una carga, ¿qué es eso? No, o sea, nosotros ya tuvimos los conceptos básicos para ver que se puede calcular. Vamos a aterrizar de lo que ya vimos, cómo usar las ecuaciones, las expresiones matemáticas que ya vimos y los conceptos que vimos en la clase pasada. Bueno, entonces, para resolver el inciso A, en donde nos piden la diferencia de potencial BBO total, vemos que tenemos 3 distribuciones de carga. Nos falta algo, las coordenadas del punto B. Las coordenadas del punto B. El punto B hay que aclararlo, aunque ahí se ve como más o menos claro, pero sí hay que aclararlo, porque qué tal que el punto B tiene componente en X. En este caso, el punto B no tiene componente en X, sería 0, 2, 0. Como quien dice, el punto B está sobre el eje Y, ¿sí? Sobre el eje Y. No tiene componente en Z, no tiene componente en X, solo tiene esta componente en Y. Entonces, el punto B está sobre el eje Y. Bueno, ya será todo lo que nos falta. Nos faltaba aclarar. Entonces, a ver, vamos. Esto va a ser igual a la diferencia de, como son, estábamos en eso. Como son 3 distribuciones de carga y cada una establece un campo que se configura por la presencia de los otros 2 de determinada manera, ¿sí? Ese campo eléctrico total generado por las 3 distribuciones de carga, que ahorita no lo estamos calculando, no es de nuestro interés, ¿sí? Por lo que nos están preguntando, no. Pero sí sabemos que aquí hay un campo que establecen en su conjunto las 3 distribuciones de carga, la carga puntual, la línea infinita y la superficie muy grande, ¿sí? Y entonces, sabiendo campo eléctrico, no lo dudamos, en los puntos A, B y demás, debe haber un potencial. A veces, las diferencias de potencial nos pueden dar un valor de 0. ¿Esto qué significa? Significaría que están al mismo potencial. El punto B, por ejemplo, y el origen, si esto nos diera 0, es que el potencial en B y el potencial en 0 tienen el mismo valor numérico. Entonces estarían en un equipotencial muy probablemente. Y entonces ese sería el caso en el que nos podría dar 0. Pero bueno, lo más común es que no sea así, ¿no? Y entonces, pues hay que calcularlo, ¿no? Y eso sería el B, subíndice BO, para la carga 1. Y se lo vamos a sumar algebraicamente con la diferencia de potencial B, subíndice BO, para lambda. Y le vamos a sumar también la diferencia de potencial B, subíndices BO, para sigma. Entonces, ahí está el planteamiento de solución, que es usar principio de superposición.
es superposición de diferencias de potencial, ¿no? Y entonces hay que sumarlas. Vamos a calcular primero la diferencia de potencial, BO, para la carga Q1. Aquí tenemos que echar mano de la ecuación que vimos al finalizar la clase pasada. Y decíamos que la diferencia de potencial entre dos puntos para una carga puntual, recordarán que era K, la K de Coulomb, multiplicada por la carga que está estableciendo esos puntos de potencial y por ende el campo eléctrico, que sería K por Q1. Y que eso se multiplica por 1 entre R, la distancia al punto, al primero que tenemos aquí, que es B, menos 1 entre la distancia, 1 entre la distancia que hay desde la carga 1 al otro punto, que es el punto O. Y ahí está. Solo hay que usar las ecuaciones adecuadas para que el resultado pues, nos dé correcto, ¿sí? Normalmente los voltajes o las diferencias de potencial o potenciales nos dan valores muy altos, algo así como lo que pasa con el generador Van der Graaf. ¿Se acuerdan que el generador Van der Graaf podíamos medir distancias de diferencias de potencial del orden de los miles o decenas de miles de voltios? En particular para la práctica medíamos el potencial en determinado punto y lo comparábamos o lo medíamos con respecto a la referencia, ¿no? La referencia es 0. O sea, siempre medimos diferencias de potencial, pero cuando la referencia es 0, pues normalmente lo manejamos como el potencial en determinado punto. No voy a abundar en esto para no conflictuar un poco más el asunto. Ahorita vamos a estar manejando solamente diferencias de potencial, pero cuando entremos al tema de circuitos eléctricos, ahí lo voy a retomar y lo voy a profundizar, ¿sí? Bueno, entonces ahorita solo vamos a estar manejando diferencias de potencial y la diferencia de potencial se calcula así. Sí, dime. Profesora, una duda, pero entonces, por ejemplo, para RO, que sería la distancia desde nuestra carga Q1 hasta el origen, pues tendríamos que aplicar ahí un teorema de Pitágoras, ¿no? Para saber la distancia diagonal. Ok. Exacto. Ahorita lo vamos a calcular. Ahorita nos vamos a dar cuenta que nos hace falta, ¿sí? RB sale casi que directa, ¿no? Pero RO sí la tenemos que calcular. Ahorita lo hacemos. 9 por 10 a la 9, Newton, metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Para que no se me olviden las unidades. Esto significa que la carga tiene que estar en coulombs y sería por, ¿cuánto decía la carga? 2 microcoulomb, aquí está, ¿sí? Por 2, por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? 2 por 10 a la menos 6. Y eso lo vamos a multiplicar por 1 entre la distancia que hay desde la carga 1 al punto B. Y ahí vemos que la distancia al punto B, tal y como quedó muy aclarado aquí, el punto B, recordemos que es 0,2,0. Entonces, la distancia entre el punto A y el punto B, ¿cuál será? 0.02 metros. A ver, chéquenlo bien. Chéquenlo bien. El punto A está ubicado a 0,2,3 de altura. Y el punto B está centrado sobre el eje Y. Serían 3 centímetros, ¿no? Sí, ¿está claro? Son 3. Así a primera vista, luego se apresura uno, ¿no? Yo también, así de primera instancia, pude haber pensado que era el 2, porque sí pareciera. Pero no, hay que checar muy bien. Y la distancia son 3 centímetros. Y de paso les comento que estos son los principales errores cuando ustedes calculan diferencias de potencial. Medir las distancias, poner las distancias adecuadas, poner las unidades adecuadas. Ese es el error mayor cuando calculan diferencias de potencial. Generalmente manejan bien todo, excepto las unidades. Y ya por eso, pues ya no queda bien.
Ahora, como decía su compañero, pues ahora tenemos que medir la distancia al origen, porque esa no la conocemos. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. A ver, aquí está el origen y la carga 2 se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Tenemos, se forma el triángulo de Pitágoras y tendríamos aquí en uno de los catetos, la distancia es de 2 centímetros, 2 al cuadrado. Y luego, acuérdense que aquí pues como quiera, ¿no? Podemos ponerlo primero en centímetros y luego lo pasamos a metros, etcétera, ¿no? A ver, RO, dijimos, es raíz. Raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Y esto nos da raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13. Da un número irracional, ¿verdad? ¿Cuánto da raíz de 13? 3.605. Ah, no, entonces 3.605. Ok. Serían, podemos dejarlo como raíz de 3, pero luego esto hay que dividirlo entre 100, ¿no? A ver, ¿cuánto me dijiste? ¿3 qué? 3.605. Ah, 3.605. Y vienen otros 2 5 después. Sí. Sí es irracional, ¿no? Lo usan puros 5, ¿no? No, después de los 5 viene 1, 2, 7, 5. Ah, bueno, ok. Entonces no. 3 otra vez lo puse mal. A ver. 3.605. 05. Hasta ahí, porque lo vamos a pasar a metros. Mira, tenemos que pasarlo a metros, no hay de otra. Entonces, ya pasándolo a metros, ya realmente se volverá irrelevante, ¿no? ¿Cuánto sería? 0.036. Y ya está en metros. Oh, perdón, ¿eh? Me duele mi brazo. A ver, permítame. Listo, una buena venta. A ver, vamos a ver. Nos daba 0.036 metros, ¿no? Ay, gracias. No, sí me preocupo porque creo que ya no recuerdo que haya iniciado un semestre así tan caótico. Una vez sí, tenía una tos tan espantosa, pero fue como como a mediados del curso. Bueno, no podía oler ni siquiera que alguien fumara, aunque fuera en el pasillo. Con tantito que entrara al salón, me venía una tos increíble. No sé, creo que nunca me había puesto tan mal. Afortunadamente me repuse rápido, ¿sí?
Ya estoy, ya me puse una venda, ya la tengo ya aquí caladita, ya me la pongo rápido y ya con eso. A ver, entonces tenemos, pero gracias, de veras, gracias por su amabilidad. 0.036 metros. A ver, hagamos la operación, por favor, y ya sabemos que esto nos tiene que dar en volt. Ya ese trabajo lo hicimos en la lámina anterior, ¿no? Entonces, ahorita ya no nos preocupamos. Ya sabemos que nos va a dar en volt. Profesora. ¿Cuánto? Le faltó poner a la 9 ahí en lo de Coulomb. ¿Aquí? ¿Qué tiene? Ah, ok, tienes razón, falta el 10 a la 9, exacto. Ahí está. A ver, aquí nos dicen que es 100,769. Lo podemos confrontar con otros para ya dejarlo como que creemos que está perfecto. Me dio 100,000 cerrados. Salió, a mí también me dio 100,000 cerrados. No sé si la regué, pero a ver. Sí, 100,000 cerrados. Bueno, es que yo lo cerrados. hice con el raíz sobre 100, entonces ahí va a variar seguramente. Pero no tanto, ¿o sí? Porque es mucho, 100,700. Bueno, como ya lo dejamos así, vamos a dejarlo como 100,000, ¿de acuerdo? 100,000 volts. Si lo pasamos a kilovolt para tener una unidad más cómoda, bueno, un número más cómodo, serían 100 kilovolts, ¿de acuerdo? Ya tenemos entonces el voltaje, la diferencia de potencial o voltaje entre los puntos VO para Q1. Ahora vamos a encontrar la diferencia de potencial VO, pero para lambda. Ah, ojo, aquí el signo de la carga era positivo, entonces por eso esto se ve reflejado aquí. Ahora, antes de pasar a el siguiente apartado, bueno, antes de pasar al siguiente cálculo, vamos a checar si nuestro resultado es lógico, porque nos quedó positivo. ¿Están de acuerdo? Nos quedó 100,000, no nos quedó menos 100,000. Nos quedó menos, perdón, nos quedó más 100,000. Acuérdense que esto es BB menos BO, ¿de acuerdo? Vamos a la gráfica, por favor. Vamos al esquema, más bien. A ver, aquí está la carga Q. ¿Cuál es el punto más cercano? ¿El punto B o el punto O? El punto origen. El punto B. El punto B, ¿verdad? Entonces, como el punto B es el más cercano, es el que está a mayor potencial. ¿Sí? Porque la carga es positiva. Mientras más nos acercamos a la carga positiva, es mayor el potencial. Todos son positivos, pero el mayor potencial siempre será aquel punto, el punto con mayor potencial siempre será aquel que esté más cercano a la carga positiva. Entonces, si BO es igual a B subíndice B menos BO, esto significa que B subíndice B es mayor que BO. Entonces queda comprobado, o sea, que efectivamente esta diferencia, me tenía que quedar positiva. ¿Sí está claro eso? Ok, sí. O sea, tenemos manera de comprobarlo, ¿sí? La carga es positiva, no hay duda. Entonces, el punto que esté más cerca de la carga positiva es el de mayor potencial. Ahora, en el caso de las cargas negativas, la historia cambia y eso es lo que vamos a analizar a continuación, ¿sí? Bueno, ahora vamos con lambda. Aquí recordarán que la ecuación, en la lámina anterior la pusimos, era 2 veces K por lambda. Déjenme ponerlo con negro. 2 veces K por lambda por el logaritmo natural de, en este caso sería RO entre R subíndice B. Vamos a ver la ecuación para que no nos quedemos con dudas. Aquí está. Aquí estamos haciendo un B a B
En lugar de A, en nuestro ejercicio tenemos el punto B, y en lugar de B, en nuestro ejercicio tenemos el origen. Entonces tenemos B, que pasaría a ocupar el lugar de A, es decir, RB lo voy a colocar aquí. Y en el lugar de B tengo el origen, entonces vamos a poner aquí R subíndice O. ¿Sale? ¿Sí? Estoy adecuando mi ecuación al problema. ¿Ok? ¿Sí? Sí, vamos bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente sustituir datos. Sería 2, que, bueno, el 2 que multiplica a 9 por 10 a la 9, ¿sí? Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Esto va por lambda, pero recordemos que lambda, vamos a movernos hacia acá, lambda es de menos 10 por 10 a la menos 6. Ya está en Coulomb, ¿sí? En cada metro. O sea, aquí ya no tengo que hacer ninguna conversión, lo escribo tal cual. Menos 10 por 10 a la menos 6. Lambda es menos 10 por 10 a la menos 6 y está en Coulomb sobre metro. Acuérdense que aquí sí ponemos el signo porque el signo es un indicador del potencial, del signo del potencial que vamos a tener alrededor de lambda. Y luego hacemos logaritmo natural de la distancia que está del origen a la línea. Del origen a la línea, ¿cuántos centímetros tenemos? 2. 2. Y al punto B, 4. 4, ¿verdad? Porque desde la línea tenemos aquí 2 y luego otros 2, entonces son 4. Entonces, hacia el punto B son 4 centímetros y hacia el origen son 2, entonces ponemos 0.02 metros entre 0.04 metros. Y ahí está. A ver, hagamos el cálculo, por favor. Ok, me salió 12.476.64 volts. ¿12,000? 12.476. Sí considera el signo negativo. Ajá. 476. .64. Y esto está en volts. Si lo pasamos a kilovolts. Lo podemos redondear a 65, profesora, porque después viene un 9. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahorita se va a perder porque, bueno, vamos, 65, ¿verdad? Me dijiste. Lo voy a pasar a kilovolts. Entonces, en kilovolts serían 12.477. Lo voy a redondear ahí porque ya son demasiadas cifras significativas. Con estas bastaría para mantenerlo en kilovolts. ¿Sí? Yo tengo otro resultado. A mí me salió 124.766.49. Exacto. Ah, o sea, como Solo que aquí recorrer el punto. Recorrer el punto nada más. Exacto, sí, gracias. A ver. Ya nada más checa, a ver qué fue lo que te faltó poner o qué cantidad no. A lo mejor fue aquí cuando introdujiste el menos 10 por 10 a la menos 6. Luego ahí pasa, ¿sí? Bueno, de lo que he visto, que luego ahí es donde. 124.766. .5. .5. Ok. Y esto ya lo pasamos a 124. Ah, sí, es que puse nada más menos 10 a la menos 6, no por 10 a la menos 6. Ah, pues no sé. Es que hay unas calculadoras que según como lo pongas, aunque es lo mismo, pero ella te lo toma mal, ¿no? Algo así.
Una vez por ahí me comentó un alumno y que siempre le fallaban los resultados por un signo decimal recorrido, hasta que se dio cuenta de dónde estaba el problema. Ahí está. 124.77 kilovolts. ¿Estamos de acuerdo todos? A ver, ahora vamos a analizarlo. A ver, nos dio positiva la diferencia. Esto significa que también en este caso B subíndice B es mayor que B origen, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Vamos a analizarlo. Vamos a lambda. Aquí está lambda. Lambda es negativo. El punto más cercano a lambda es el de menor potencial y el punto más alejado es el de mayor potencial. ¿Cuál es el punto más alejado? El B. El B. Entonces, como es el más alejado de una carga negativa, es el punto de mayor potencial, lo cual confirma lo que nosotros estamos obteniendo aquí. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, siempre tendrán manera de verificar el signo de sus resultados observando el diagrama. ¿Vale? Profesora, todo claro. ¿Perdón? Que todo está claro. Ok. Bueno. Permítanme. Ok. Bueno, entonces vamos ahora con el cálculo de B subíndice. Profesora. Dime. Yo no entendí eso último. ¿Cómo que el punto más alejado de la carga negativa es el que de mayor potencial? A ver, no diré nada y pondré este esquema, a ver si lo recuerdas. ¿Te acuerdas que le dedicamos un buen ratito a esto? ¿Sí? Sí. Ajá, y decíamos, bueno, a ver, aquí medíamos menos 11,000. Al alejarnos, ¿qué pasaría con una carga de prueba? Si yo me alejo con la carga de prueba, que es positiva, la carga de prueba va a ganar potencial, porque lo natural sería que la carga de prueba fuera atraída por el generador. Recuerda que las cargas de prueba son positivas. Entonces, lo natural sería que fuera atraída por el generador. Pero si yo veo que se mueve hacia B, entonces un agente externo le está dando la energía suficiente para que aumente su potencial. Entonces, conforme me voy alejando, va aumentando el potencial. Por eso aquí yo escribí como un ejemplo, menos 9,000, considerando que aquí en la práctica se midió menos 11,000. Entonces, yo me hubiera alejado cierta distancia, podría haber medido menos 9,000. Me acerco otra determinada distancia, podría haber medido menos 7,000. Entonces, mientras más alejado esté el punto de la carga negativa, aumenta su potencial. ¿Sí? Obviamente dirás, pues es numéricamente no, pues sí, no, numérico, valor absoluto, pues sí, ahí sí no, valor absoluto, pero aquí no estamos considerando valores absolutos. Acuérdate que aquí sí es bien importante definir si se trata de una carga negativa o si se trata de una carga positiva. ¿Qué pasa cuando tienes una carga positiva? Aquí es por el contrario, ¿no? Aquí el potencial que mediríamos sería 11,000 positivo, pero al alejarte disminuye a 9,000. Aquí sí, al irte alejando va disminuyendo el potencial porque la carga es positiva. Sí, porque la carga es positiva, entonces va disminuyendo el potencial conforme me alejo, o bien aumenta conforme me acerco. Mientras que con la carga positiva ocurre lo contrario. ¿Sí? Sí, profesor. Ahora sí ya lo recordaste. Sí, bueno, claro. dije que no iba a decir nada, pero bueno, ya casi lo repetí todo, ¿no? Bueno, lo importante es que quede claro, ¿sale? ¿Los demás? Todo bien, profesora. ¿Sí? Bueno, Todo bien, maestra. entonces aquí tenemos que se comprueba, ¿no? Que efectivamente este resultado nos tenía que dar positivo. Ahora vamos con el BBO.
para sigma. Aquí no voy a comprobar, aquí vamos a predecir, ¿de acuerdo? Vamos a predecir el resultado. BBO para sigma. Sabemos que la ecuación es sigma entre 2 epsilon 0 por, en este caso, adecuando la ecuación, adecuándola, veamos. Para sigma decíamos que si tienes una diferencia B a B, aquí tendríamos que poner RB menos RA, ¿sí? Adecuando la fórmula al problema, tendríamos entonces RO menos RA. ¿Están de acuerdo todos? No, RB, perdón. ¿Sí? Bueno, vamos a sustituir. No, antes que nada vamos a hacer la predicción. A ver, si esta es la ecuación, sigma es negativo. No pierdan de vista que sigma es negativo. Esto significa que el punto más cercano es el de menor potencial y el punto más lejano es el de mayor potencial. ¿Cuál es el punto de mayor potencial en este caso? ¿B o el origen? B. ¿El origen? No, el origen. Es el origen. Sí, el origen. Es el origen, ¿verdad? Es el más alejado de la carga negativa. Entonces, este resultado, como acuérdense que BBO es igual a B, permítanme que aquí me estorbe. Acuérdense que esto es B menos BO, ¿no? ¿Sí? El punto de mayor potencial me acaban de decir que es el origen. Entonces, va a quedar negativa nuestra diferencia de potencial. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Porque BO es mayor que B subíndice B, según el esquema. Bueno, vamos a sustituir datos. Sigma. Sigma vale, ay, déjenme cerrar aquí. Sigma vale menos 10 a la menos 3 entre 4pi. Y ya está en Coulomb sobre metro cuadrado. Entonces sería menos 10. Espérenme. Menos 10 a la menos 3 entre 4pi. Y esto ya está en Coulomb sobre metro al cuadrado. Eso lo vamos a dividir entre 2, que multiplica epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Ya sabemos que esto nos va a quedar en volt, así es que no nos preocupamos, siempre y cuando pongamos las unidades adecuadas. Esto sería Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. Acuérdense que las unidades siempre nos van a servir para recordarnos cómo en qué unidades tenemos que poner las longitudes y las cargas, ¿no? Este se simplifica con este. Y lo vamos a multiplicar por la diferencia RO menos RB. RO, medida desde el plano, ¿cuánto es? Medida desde la superficie o plano infinito. ¿Cuánto mide RO? Según yo, 0.06 metros. 0.06 metros, exacto. 0.06 metros. Eso vale RO. ¿Y cuánto vale RB? 0.04 metros. 0.4. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces aquí hay 4 centímetros de distancia. Sería 0.04 metros. Ok, esta operación va a quedar más sencilla, supongo. Ya tenemos un resultado.
A mí me salió, profesora, menos 89.877 volts. Bueno, punto 42. Menos 89,000. 877. Punto 42. Ajá. Pero a ver si A ver los demás. Vamos a ver que haya consenso. Ah, no, por ahí hay. Bueno, pero ese valor, Alejandro, no me suena lógico, porque si te das cuenta, aquí estarías multiplicando 4pi por 8.85, esto es 9 por 10 a la 9, luego por 10 a la menos 3, quedaría un 90, sería 90. Maestra, a mí me valió Este 2 se simplifica con el 2 de acá. Bueno, quedaría casi un 90,000, ¿sí? Por eso sí, voy a este valor. Ok, es que yo no utilicé el valor preciso. ¿Perdón? Es que yo no utilicé el valor preciso, o sea, yo lo transformé a decimal, ese menos 10 a la 3 sobre 4pi. Entonces creo que ahí está la imprecisión. Pero sí es muy cercano. No, pero sí está bien, no, creo que sí está bien. Sí está bien porque acuérdate que el 1 entre 4pi por epsilon 0 no es exactamente 9, pero nosotros lo redondeamos a 9. En realidad es 8.99, ¿sí? Por eso queda aquí más o menos esto. Ajá. Bueno, yo me estoy basando en en que 4pi por epsilon 0, este 4pi, están de acuerdo que se multiplica por el epsilon 0, ¿no? Entonces nos da 9 por 10 a la 9. Entre 2 quedaría 4.5 por 10 a la 9. Por 10 a la menos 3 queda 4.5 por 10 a la menos 6. No, a la menos... a la menos 12. Ajá. Pero luego lo vamos a multiplicar por 0.02. O sea, sí da casi 90,000. Bueno, ahí está. Menos 89,000. Ya pasando a kilovolts, sería menos 89.88 kilovolts, ¿sí? Pues aquí como que dan valores así, no iguales a más bien sí aquí hay una ligera variación. Es lo que tú decías, ¿verdad? Bueno, creo que la mayoría aquí tiene un valor que es, ¿cuánto? 918. Sí, es que yo lo transformé a decimal, profesora. Ya te entendí. El pi, sí, no. sí. Ok, bueno, entonces nos queda 89.92, ¿no? Sí. Realmente es muy, muy parecido a lo que decía su compañero. Ok, y quedó negativo, como ya lo esperábamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Quedó negativo porque B0 tiene un mayor potencial comparado con B subíndice B. Ahora sí ya vamos a poder calcular el BBO total. Al principio teníamos el planteamiento y era hacer la suma de todas las diferencias de potencial. Entonces vamos a sumar los 3 resultados que ya tenemos, ¿no? Este y este. ¿En kilovolts? En kilovolts, sí. Vamos a dejarlo ya en kilovolts. Me da de 134.85 kilovolts. 200. 134. 134.85 kilovolts. Ok. Confirmo. Ajá, ok, gracias. Entonces, esto significa que ya la aportación en conjunto o la aportación conjunta hace que el potencial en B sea mayor que el potencial en el origen, ¿sale? ¿Sí? Así en términos totales,
El potencial en B es mayor que en el origen, por eso nos queda positivo, ¿sí? Bueno, ahora vamos con el inciso B. El inciso B dice, ¿cuál será el trabajo requerido para mover una carga de prueba Q0 que tiene un valor de 1 nanocoulomb? Acuérdense que nano es por 10 a la menos 9, ¿sí? Y que para moverla desde el punto B hacia el origen. Interpreta el signo obtenido. A ver, hay que hacer un trabajo para llevarla de B hacia O, ¿de acuerdo? Vamos a poner la ecuación. Bueno, primero la anotación. Nos están pidiendo el trabajo desde el punto B hacia el origen, ¿no? O sea, queremos mover a la carga desde B hacia el origen. Sí, ¿verdad? ¿No me equivoqué? Ok, sí, desde el punto B hacia el origen. De nuestra ecuación que vimos la clase pasada, y que creo que aquí la anoté. Aquí está, ¿sí? De la clase pasada. La diferencia de potencial B a B es aquella que se tiene cuando calculas el trabajo requerido para mover una carga desde B hacia A y lo divides entre el valor de dicha carga. Entonces, a nosotros nos están pidiendo el trabajo, ¿estamos de acuerdo? A nosotros nos están pidiendo el trabajo. Entonces, tenemos que multiplicar la diferencia de potencial por la carga que vamos a mover. Ojo, aquí sí necesitamos saber qué carga estamos movilizando, porque no será lo mismo mover 1000 nanocoulombs que mover solo 1 nanocoulomb. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí sí es necesario saber lo que vale la carga que quiero transportar. Entonces, para nuestro problema, aterrizando esto a nuestro ejercicio, si yo quiero mover desde B hacia O y sabiendo que es igual al producto de la carga que voy a mover, Q0 le llamaron en el enunciado, por la diferencia de potencial entre estos dos puntos, recordemos que va de B hacia O. Entonces voy a calcular el BO menos el BB. ¿De dónde viene? Hacia dónde va para ver si ganó o perdió potencial y por lo tanto tener el signo del trabajo. Es decir, Q0 por BOB. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok, sí, vamos bien. Ahí está. Entonces, ¿ya tenemos BOB? No, no tenemos BOB. Lo que tenemos es BBO. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, primero aclaramos por aquí que BOB es igual a menos BBO. ¿Sí? Ojo con esto. BOB, que es lo que necesito, es igual a menos BBO. Entonces, pondríamos el trabajo para trasladar a esta carga Q0 desde B hacia O será lo que vale la carga, que es 1 nanocoulomb, que es 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y este valor lo vamos a multiplicar por el BOB, que es el negativo de BBO, que es menos 134.85 por 10 a la 3 volt. Volt Coulomb me va a dar joule, ¿sí? ¿Cuántos joules tendremos ahí?
Ok, tengo menos punto 13 por 10 a la menos 3. ¿Es negativo? Sí, me salió negativo. Menos. Ah, pues sí, ¿verdad? Queda negativo. Menos 0.13485 por 10 a la menos 3. Sería joules. en joules. Podríamos dejarlo en millijoules, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ahorita lo vamos a poner así en joules. Vamos a ponerle menos cifras significativas, ¿de acuerdo? Menos cifras significativas. Entonces, ay. Sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me salió un letrero ahí? Bueno, a ver, vamos a ponerle menos cifras significativas. Es un trabajo muy pequeñito. Es que son nanocoulombs lo que vamos a mover, ¿no? Menos 0.135 y lo ponemos en millijoules, ¿sí? Millijoules. A ver, ahora nos piden interpretar el signo. ¿Qué significará el signo negativo? ¿Qué decíamos acerca de la convención de los signos para el trabajo? Acuérdense que teníamos dos tipos de trabajo. El trabajo que realiza el agente externo y otro es el trabajo que realiza el sistema mismo. Es decir, en este caso, ¿cuál es nuestro sistema? El conjunto de cargas. El conjunto de cargas es nuestro sistema y este sistema impone un campo eléctrico ahí. Entonces, el campo eléctrico, ¿sí? Haría el trabajo si el trabajo nos queda de consumo, pero si el trabajo nos queda de suministro, lo tiene que hacer un agente externo, alguien que viene de fuera o algo que está fuera del sistema, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Signo negativo decíamos que era de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, si es de consumo, el trabajo lo realiza el sistema. Entonces, el signo negativo, vamos a poner aquí. Signo negativo indica un trabajo de consumo. Por tanto, el trabajo es realizado por el sistema. ¿Qué significa eso ya físicamente? Indica un trabajo de consumo. Por tanto, es realizado por el sistema. Acuérdense que el sistema es el sistema de cargas, el conjunto de cargas. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Lo podemos comprobar? Sí, vamos a ver. Nos están diciendo que la carga se va a mover desde B hacia O. Y antes ya habíamos visto que en el global, el potencial en B es mayor que en O. Como es de consumo, la carga, cuando la movemos desde B hacia O, está perdiendo potencial, ¿sí lo ven? Porque está pasando de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Espere, maestra, ¿por qué está diciendo eso si vimos que para cada carga puede ser distinto? Sí, pero ya en el global, en el total, ¿qué nos está diciendo este valor positivo? Este valor positivo nos está indicando que el potencial en B es mayor que en O, ya cuando tomamos en cuenta a las tres distribuciones de carga de manera conjunta. ¿Sí está claro? Acá de manera parcial veíamos para la carga Q1, BB mayor que BO. Para la lambda, BB mayor que BO. Pero para el plano, BO es mayor que B sub B. Pero ya en el global, como la suma nos quedó positiva, eso indica que de manera conjunta, tomando a todas las cargas en conjunto, es BB mayor que BO. Y luego me dicen que la carga la vamos a pasar de B hacia O. Es decir, la vamos a pasar de un punto de mayor potencial
a uno de menor. No necesito un agente externo para que me haga ese trabajo de bajar o disminuir el potencial. Eso lo hace el sistema, porque consume la energía. ¿Sí? Es como lo que les decía, cuando liberas la pelota en el campo gravitatorio, lo que va a pasar es que se va a caer, va a perder potencial gravitatorio, y eso lo hace el sistema, el campo gravitatorio. No necesita hacerlo una máquina o una persona. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Y bueno, ya, para terminar, el inciso C. Determina el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana S1. Bueno, esta S1 ya se movió, porque hice movimientos por ahí. Déjenme volverla a dibujar. S1 es un cilindro que tiene una altura de 3 centímetros y el radio de la base es de medio centímetro. Pero a ver, ojo, la línea es negativa, va a presentar aquí líneas de campo que están entrando a la línea, ¿de acuerdo? Entran por aquí, otras que entran también por acá, unas que vienen de por allá, están entrando también aquí. Acuérdense que la perspectiva no ayuda mucho. Habría unas líneas que están entrando y las voy a ver como una crucecita, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que solamente las líneas de campo van a cruzar el área lateral del cilindro. No tendré ninguna línea de campo que atraviese ni la base ni la tapa, ¿de acuerdo? Ni el top del cilindro, ninguna línea de campo. Todas las líneas de campo, estas las voy a borrar porque puede causar cierta confusión. Todas las líneas de campo están entrando perpendicularmente hacia la línea y por lo tanto solo van a cruzar la superficie lateral del cilindro. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ajá, sí, Alejandro. Bueno, respondo tu pregunta en el chat. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que ocurre por naturaleza? Pues que el campo dejas al campo actuar y hace trabajo sobre la carga mandándola a un potencial menor. Lo que ocurriría en contra de lo esperado es cuando tienes a un agente externo que está realizando trabajo, por eso quedaría positivo. Bueno, regresamos aquí al problema. La ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico lo puedes calcular de dos formas. Uno, a través de la integral de superficie E punto diferencial de L, integrando desde 0 hasta el área máxima, ¿no? No es diferencial de L, perdón. Es diferencial de A. O bien, puede ser también calculada como la carga encerrada por la superficie gaussiana entre epsilon 0. Eso quiere decir que el flujo eléctrico lo puedo calcular de dos formas. O haciendo uso de la ecuación que utiliza la integral de los vectores E producto punto diferencial de A, o bien simplemente calculando la carga encerrada por epsilon 0. Si vemos aquí el cilindro está rodeando a la línea. Hagan de cuenta que está encerrando solo una fracción, ¿sí?, de carga que tiene la línea y solamente la que quedó encerrada por la altura del cilindro, o sea, la carga que hay en este pequeño segmento de 3 centímetros. ¿Sí lo ven todos? O sea, toda la carga, acuérdense que la carga está distribuida. El cilindro solo está encerrando a la carga que corresponde a estos 3 centímetros, a este segmento de 3 centímetros. ¿Sí? Y aquí hay una ecuación auxiliar que nosotros sabemos muy bien que es lambda. Lambda es igual a Q entre L. Entonces, si yo conozco L, que en este caso son los 3 centímetros, lo multiplico por lambda, voy a saber qué carga quedó encerrada en este segmento, ¿sí? Y si yo tengo la carga encerrada, pues es mucho más fácil calcular el flujo eléctrico con la carga encerrada entre epsilon 0.
Entonces aquí la carga encerrada sería Q igual a lambda por L. Lambda que vale, ¿cuánto valía lambda? Menos 10 por 10 a la menos 6. Coulomb sobre metro. Y eso lo voy a multiplicar por L. Son 3 centímetros. Pero como aquí veo que tengo metros, pues lo tengo que pasar a metros. Entonces serían 0.03 metros. Y entonces ya voy a saber cuántos Coulomb estoy encerrando con este cilindro que tiene una longitud, o una altura más bien, de 3 centímetros. Esta Q nos queda entonces ¿de cuánto? Sería 0.3 menos 3 por 10 a la 7. Ok, menos 3. Entonces vamos a ponerle menos 0.3 para que queden por 10 a la 6. Menos 6, ¿no? Menos 6. Ajá. Y nos quedaría Coulomb. Ya está. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí. Bueno, ahora ya. Flujo eléctrico será entonces perdón, igual. Maestra, ¿me podría volver a repetir de dónde salió ese 0.03? Es que me perdí en esa parte. A ver, permíteme, vamos a hacer el cálculo y ahorita ya lo explicamos. Sería entonces menos 0.3 por 10 a la menos 6 Coulomb entre epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. A ver, los que ya entendieron bien esto, ayúdenme haciendo el cálculo y mientras le explico a su compañero y a los que también tengan la misma duda. Este 0.03 metros, ¿estás de acuerdo que son 3 centímetros? ¿Sí? Sí. Estos 3 centímetros son los que tiene la altura del cilindro. Como el cilindro es la superficie gaussiana, aquí fue lo que ya no escribí, pero que hace rato sí lo había escrito. La superficie gaussiana, S1, es lo que estoy usando para detectar el flujo, porque me están diciendo, si te fijas en la pregunta, dice, el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana S1. O sea, no es el flujo eléctrico total de toda la estructura, no, es el que cruza a través de la superficie gaussiana S1. Entonces me enfoco a la superficie gaussiana S1 y veo que el cilindro con 3 centímetros de altura está encerrando una porción de carga. ¿Cuál porción de carga? La que está dentro de ese segmento de 3 centímetros. ¿Sí? Ok, pero entonces esos 3 centímetros nos los debe de dar el problema, ¿cierto? Exacto, aquí es que lo puse aquí arriba. Altura del cilindro, 3 centímetros. Ah, ok, sí. Gracias. Y radio de la base, 0.5. Ah, más bien te faltaba gracias. en dónde andaba ese dato, ¿no? Sí, ok. Sí. Bueno, gracias. Ahí está. Y entonces, ¿esto cuánto sería? Sale menos 33,882.99. O ya lo podemos redondear a 883. Sí, pero a ver, vamos a ponerlo primero. A ver, ¿menos qué? 33,000. Ajá, 882.99. Ok, y esto es por 10 a la. O ya está. A mí me salió directo así. Ok, bueno, este Coulomb se simplifica con este Coulomb cuadrado, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí están haciendo una corrección al cálculo. Menos 33,898.3. Pero son Igual varios. creo que es porque ocupé yo 854. O sea, en vez de cerrarlo en 8.85, también puse el 4. No sé si eso tengo que ver. Puede ser. Es que no sé si tu resultado quedó mayor o menor al de ellos. Ya lo borré, no me acuerdo.
si quedó menor, es que sí, porque usaste una cifra adicional, ¿no? Aquí. Bueno, a ver, entonces 338,000 menos 33,898.3, ¿no? Sí. Ok, y esto está en, como se simplificó aquí, sería Newton metro cuadrado entre Coulomb, ¿no? Y el signo negativo, ¿qué significaría? ¿Que las líneas del campo eléctrico van hacia adentro? Exacto. El signo negativo significaría que las líneas de flujo eléctrico, perdón, que las líneas de campo están entrando, es decir, es un flujo eléctrico que entra a la superficie gaussiana. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profesora. Ok, entendido. Y bueno, ya quedaría ahí resuelto. Lo podemos dejar así, con una cifra significativa, está bien. Esto es muy relativo porque es que en realidad no podemos tener una regla. A veces lo que ayuda para saber cuántas cifras significativas vamos a manejar es compararlo contra otras cantidades similares, pero aquí en el problema pues no tenemos una referencia en los datos, ¿no? Si en los datos me dijeran el flujo eléctrico en tal lugar es tal, bueno, pues a lo mejor sí tendría una referencia para ver cuántas cifras significativas le pongo. Entonces ya queda un poquito como a criterio, ¿no? Acá, por ejemplo, como todo lo redondeamos a kilovolt, ¿sí? Habría que más o menos tratar de uniformizar, por eso aquí sí dejamos dos cifras igual que acá, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues ingenieros, ya terminamos. O sea, casi a la hora, o sea, como que no ganamos mucho tiempo tampoco. Pero bueno, ya terminamos. Si se dieron cuenta, alguien, ya cambié la fecha para entrega de la actividad. La puse para el siguiente viernes, ¿sí? Para que vayan resolviendo los ejercicios ya en lo que corresponde a diferencias de potencial y cálculos de trabajo y flujo eléctrico, ¿sí? ¿Sale? Sí, maestra. Sí, profesora. ¿Alguien tenía alguna duda por ahí? Me pareció escuchar. Sí, sí. Disculpe, en la integral, ¿qué significaba la A? La A Sí. es el vector diferencial de área, ¿sí? De la superficie gaussiana. Ok, sí. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profesora. Dime. Por ejemplo, si la superficie gaussiana hubiera estado, no sé, por ejemplo, en el plano infinito. Por ejemplo, ¿qué? Perdón, es que ahí, se corta. Si la superficie gaussiana hubiera que si estado... estuvieran, en el plano, ¿cómo le haríamos, por ejemplo, ahí para calcularla? Porque en el caso de la línea, lo que utilizamos es su longitud y me parece que el valor de la carga o algo así. Habría que verlo, porque no sería tal vez una buena idea incrustar así el cilindro. En todo caso, lo hubieran puesto transversal, ¿no? Ok. Y aquí tendrías que ver cuánta carga está encerrada en las dos áreas de la tapa y de la base del cilindro. Entonces el área sería 2 veces el área de la base, ¿no? Porque tienes líneas entrando por de este lado y entrando también por el otro lado. Entonces tendrías que calcular el área de la tapa y el área de la base. Bueno, son iguales, ¿no? Sería 2 veces el área de la base y esa sería tu área. Y ahí, para encontrar la carga, acuérdate que sigma es Q entre A. Entonces ya tienes el área que es 2 veces el área de la base. Tienes el radio de la base. Entonces puedes calcular el área de la base por 2. Sigma es un dato. Entonces tendrías que Q encerrada sería igual a sigma por 2 veces el área de la base. ¿Sí? Ok, entonces sí cambia la expresión, dependiendo de ¿Sí cambia qué? la superficie. O sea que dependiendo de dónde tengamos la superficie gaussiana, sí cambia la expresión para, por ejemplo, calcular. Exacto, porque tú lo único que te está interesando es el flujo que sale o entra de la superficie gaussiana que te están proponiendo.
Es como si alguien pusiera una superficie gaussiana con el doble de altura, un cilindro con el doble de altura. Un cilindro con el doble de altura sería un segmento de 6 centímetros, ¿no? Tendrías el doble de la carga y por lo tanto el doble del flujo eléctrico. Pero porque lo estás censando con una superficie gaussiana con el doble de captando o encerrando el doble de la carga. ¿Sale? Ok, está bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a quitar esto. Ay, creo que ya no me está. Bueno, ya me despido. Mientras yo borro aquí esto. ¿Sí? Nos vemos entonces el próximo miércoles. Vayan haciendo la tarea, por favor. Aunque la haya cambiado para el viernes, ¿sí? No se relajen, ya más bien al contrario, váyanla haciendo para que si hay dudas las podamos platicar el miércoles. ¿Va? Sí, maestra, buena noche. Bueno. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Buenas noches, bonito fin de semana. Hasta luego, profesora, gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bye. Oiga, maestra, ¿sí me escucha?